Hola, bienvenido a este nuevo podcast sobre los Yoga Sutras de Patanjali. Hello and welcome to this new podcast on the Yoga Sutras of En Patanjali. los sutras anteriores On the previous sutras, se ha descrito, se ha comentado sobre la forma de cómo lograr el samadhi superando los obstáculos. we have described and commented how to achieve samadhi and overcome the obstacles. El samadhi como como diferentes niveles de logro de la superación de las fluctuaciones mentales. Samadhi understood as how to name the different levels of achieving the overcoming of the mental fluctuations. Entonces ya mencionamos y comentamos al respecto del Ishvara Pranidhana, So we already mentioned and commented about Ishvara Pranidhana, que para algunos es asociado como Dios which for some is associated as God, y para nosotros en esta escuela es asociado como una visión trascendente de la existencia. and for us in this school we associate it with a transcendent view of existence. También comentamos la sadhana del Om, We also commented the sadhana of the Om, que es el mantra yoga, which is the mantra yoga, pero que también implica el abordar el nada yoga, but also implies approaching Nada que yoga, es el yoga del sonido. which is the yoga of sound. Y entonces aquí ya comenzamos a entrar un poco más en procesos o visiones desde el Tantra. So here we begin to enter more into processes or visions of Tantra. Y también vimos otra sadhana que es la del cultivo de los opuestos, And we also got to see another sadhana, which is cultivating the opposites, que es el de las virtudes opuestas. which is the opposite virtues. No es el Pratipakshabhavanam, Not Pratipakshabhavanam, sino Sutra 33 del primer capítulo, but in the 33rd sutra of the first chapter, que a mí me parece maravilloso. that I found wonderful. Y pues aquí a nuestro traductor Simón Roa And here to our translator Simon Roa, lo presento, I introduce him. y presento aquí a José Armando Valencia, And I introduce also José Armando a Valencia, quien le parece indiferente el artículo, el Sutra 33. to whom this 33rd sutra is indifferent. A mí sí me gusta. No sabemos, Jose says he likes it. no sabemos si le gusta o no le gusta. We don't know if he likes it or not. A mí me encanta. I love it. Me parece que es un principio para actuar y purificar la mente maravilloso. To me, it seems like a wonderful principle to purify the mind. Bueno, pero aquí estoy bromeando con José. But here I am joking with Jose. Entonces, ese cultivo de los opuestos, recuerden So remember, cultivating the opposites, que ante los que son felices, that in front of those who are happy, cultivas la amistad. you cultivate friendship. Ante los que sufren, To those who suffer, cultivas y asumes la compasión. you cultivate and assume compassion. Ante los que son exitosos, les va súper bien y son súper virtuosos, To those who are very successful and very virtuous, cultivas la alegría y la celebración por ellos. you cultivate joy and celebration for their lives. Y ante aquellos que son malvados, perversos, malas personas, And in front of those who are evil, despicable, dañinos, wicked, harmful, cultivas la indiferencia. you cultivate indifference. Ningún compromiso emocional. No emotional commitment. Puedes tener opiniones, You can get to have opinions, pero no hay conexión emocional. but there is no emotional connection. De ningún tipo. No kind of. Ni lo que entiendes como emociones positivas, Nor what you understand as positive emotions, ni lo que entiendes como emociones negativas. nor what you understand as negative emotions. Entonces hemos visto esas tres sadhanas So we have seen those three sadhanas, y ahora vamos a ver una cuarta que es la establecida en el Sutra 34 del primer libro, and now we will get to see a fourth one, which is the one established in the 34th sutra of the first book, que habla de la sadhana del control del prana, which talks about the sadhana of the management or control of prana, descrita literalmente en este sutra como el proceso de exhalación y retención de la respiración. literally described in this sutra as the process of exhalation and holding the breath, retaining the breath. Fíjate que habla de la exhalación o rechaca Notice that it talks about exhaling or rechaka y de la retención and of retaining the breath, del aliento. of the breath. Entonces, aquí hay que puntualizar So here we have to highlight que este sutra that the sutra es el principio del Swara Yoga. is the principle of Swara Yoga. El Swara Yoga es una de las líneas tántricas del yoga, Swara Yoga is one of the tantric lines of yoga, que se basa en el conocimiento de
los flujos respiratorios based on getting to know the breathing flows en relación con los flujos del ambiente y del cosmos. in relation to the flows of the environment and the cosmos. Y por lo tanto, For the matter, el desarrollo de la disciplina y la capacidad de las cualidades de poder controlar y transformar ese flujo. the development of the discipline and the qualities to be able to control and manage that flow. ¿Qué tiene que ver eso con la detención de los procesos mentales y la superación de los obstáculos? What does this have to do with the controlling the mental processes and overcoming the obstacles? Pues todo. Well, everything. Porque la respiración Because the breathing expresa la mente, expresses the sus mind, emociones, its emotions, pero también condiciona el movimiento mental y emocional. but it also conditions the mental and emotional movement. Entonces, aunque en este sutra no se menciona el término Swara Yoga, So even though in this sutra the term Swara Yoga is not mentioned, igual describe o sugiere ese mismo proceso, it still describes or suggests that same process, que consiste which is about en desarrollar la capacidad de controlar y transformar developing the capacity to control and transform el flujo del prana the flow of prana en sus diferentes niveles, on its different levels, sutiles y menos sutiles o más burdos, the subtle and the most thick raw, para independizar el proceso mental in order to make the mental process independent de la forma como se condiciona la respiración y el prana from the way in which the prana and the breathing is conditioned, desde la reacción del sistema vivo frente a las fluctuaciones en el universo. from the reaction of the living system in regards to the situations of the universe, Las fluctuaciones del universo. in regards to the fluctuations of the universe, Es decir, el cosmos which is to say the cosmos condiciona el movimiento de conditions the energy movement energía vital of vital energy de cada individuo. of each individual, Y eso genera un cambio en el proceso mental and that creates a change in the mental process y en las reacciones emocionales. and at the emotional reactions. Con el control de la respiración y el prana a través de la respiración, With the control and the management of prana through the breathing, se busca independizar one intends to make independent la mente y la fluctuación mental de las fluctuaciones kármicas del universo. the mind and the mental fluctuations from the karmic fluctuations of the universe. Eso es lo que enseña este sutra. That is what this sutra teaches. Pero fíjate que se está hablando del puraka, la exhalación. Rechaka. Perdón, del rechaka, gracias. Se está hablando del rechaka, de la exhalación. But the notice they are talking about rechaka, the exhalation, Y de la retención principalmente después de la exhalación. and the retention of the breath mainly after exhalation. Bueno, aquí está la base de todo el proceso de Swara Yoga. So here lies all the basis of the Swara Yoga process. Finalmente, lo que busca el Swara Yoga Finally, what Swara Yoga intends to do es llegar a detener todo el proceso vital. is to get to stop the entire vital process. Literalmente. Literally. Que el prana deje de fluctuar That the prana stops fluctuating a partir de que se detenga la respiración. from the stopping of the breathing. Eso implica That implies pensar para algunas personas pues que se llegaría a morir, to think for some people that one would get to die. pero no, eso no sucede. But no, that is not what happens. Salvo que el yogi decida entrar en Mahasamadhi a partir de esa práctica. Unless the yogi decides to enter into Mahasamadhi through that practice. Lo que implica esto, What this y implies, es algo que se repite después en el cuarto anga del Ashtanga Yoga, is something that is repeated later in the fourth anga of the Ashtanga que Yoga, es el pranayama, which is pranayama. y lo que se busca es parar la fluctuación mental. And what is intended to do is to stop the mental fluctuations. Y bueno, ya eso es, no necesariamente es la eliminación de la vida, And well, that not necessarily means to eradicate life. pero por lo tanto But for the matter, es un proceso muy exigente, it is a very demanding process, muy riesgoso very risky, y muy exigente en cuanto a condiciones para su práctica. and very demanding in regards to the conditions for its practice. Se necesita fortaleza física One needs a lot of physical strength, y se necesita una dieta determinada. and one needs a specific diet. Y
y unas condiciones externas ambientales adecuadas, and external environmental conditions that are adequate. porque obviamente es un proceso muy delicado. Because obviously it is a very delicate process. Y repito, I repeat, el objetivo the goal es lograr el detener la respiración por completo. is to achieve the complete stop of the breathing. Ahí es cuando se habla de Mahabandha, That's where you begin to talk about Mahabandha. porque en ese momento, Because at that moment, por la práctica misma, because of the practice itself, precisamente de los bandhas, precisely of the bandhas, termina generándose el Mahabandha de forma natural the Mahabandha ends up being generated naturally o como consecuencia de su aplicación. or as a consequence from its application. Mahabandha es el cierre de los 3 bandhas, Mahabandha is the closure of the 3 el bandhas. de la garganta, The throat, que es el Jalandhara Bandha, which is the Jalandhara el Bandha, del abdomen, que es el Udiyana Bandha, the one of the abdomen, which is Udiyana y Bandha, el del perineo, que es el Mul Bandha. and the one of the perineum, which is Mulbandha. Ese triple cierre That triple lock implica la detención del proceso respiratorio, implies the stopping of the breathing y process. para en el proceso del Swara Yoga, pues a partir o después de haber soltado el aire por completo y no respirar más. From the process of Swara Yoga, of having released the air completely and not taking any more in. Ahora, dentro del proceso del Swara Yoga, Now, inside the process of Swara está Yoga, también en un paso previo there's also a previous step en lograr dominar la respiración de tal forma which is mastering the breathing in such a way o controlar de tal forma el proceso respiratorio or controlling the breathing process in such a way que la respiración se hace súper lenta y súper sutil. that the breathing becomes super slow and super subtle. De tal forma que es casi como que el yogi ni siente estar respirando. Which is almost as if the yogi would not even feel that they are breathing. Y eso se hace tanto el proceso de la inhalación, que es el puraka, And that is given as in the process of inhalation, which is puraka, como el proceso de la exhalación, que es rechaka. as in the process of exhalation, which is rechaka. Y eso implica también la prolongación And that also implies to prolong de esa etapa intermedia, de ese espacio intermedio entre cada inhalación y cada exhalación, that middle stage, that middle space between each inhalation and each exhalation, y de cada exhalación hacia cada inhalación. and that space between each exhalation to each inhalation. Ese espacio también se prolonga. That space is also prolonged. Y ahí se va dando el proceso del Swara Yoga. And there the process of Swara Yoga starts to be given. No diría yo que sea un paso previo al del Mahabandha, I would necesariamente, I would not necessarily say it is a previous step to the Mahabandha, pero es algo más alcanzable para la mayoría de las personas. but it is a goal that can be reached for most people. En ese momento At that moment, se va ralentizando el movimiento del prana, the movement of prana is slowed. por lo tanto la fluctuación mental también se va achicando. For the matter, the mental fluctuation also diminishes. Entonces imagínate ya con solo este sutra, el número 34, So imagine, only with this sutra, the number 34, ya tenemos todo un mundo del yoga por descubrir. we already have an entire world of yoga to discover. Bueno, el Swara Yoga hay mucho que hablar, There's a lot to talk about Swara Yoga, pero dejémoslo ahí. but let's leave it there. Don José, ¿algún comentario? Jose, do you have any comment? ¿Algún aporte? Sí, pues es lo que yo quería comentar What I wanted to comment es el contexto en el que se da el concepto de prana. is the context in which the concept of prana is given. Normalmente asociamos vida Normally, we associate life con 2 conceptos fundamentales. with 2 foundational concepts. Uno es el calor que emana el cuerpo One is the heat that the body emanates, y la respiración misma. and the breathing itself. Un cadáver A corpse mantiene su forma, su solidez still has its shape, its solidity, y los líquidos adentro del cuerpo. and it still has the liquids inside. Entonces, por eso para esa cultura, So that's why for that culture, de alguna manera la vida iba más ligada a los elementos del fuego y el aire, somehow life was more related to the elements of air and fire, porque un cadáver pierde el calor y pierde la respiración. because a corpse loses its heat and its breathing. En cambio, pues sí mantiene la forma, la estructura física, lo asociado a la tierra, Instead, it still holds its physical structure,
is associated to earth, y sus líquidos, el agua. and its liquids, the water. Entonces, pues el concepto de prana So the concept of prana no es tan absurdo pensarlo como la interpretación que le dieron en el momento a la vida. is not so absurd to understand as the interpretation that they gave to life at that moment. Toda su estructura de creencias estaba basada en los elementos Or all their belief structure was based on the elements, y era pues muy fácil identificar el calor y la respiración con la vida. and it was very easy to identify heat and breathing with life. Entonces pues nada, ese es como el aporte que tenía para que se entienda de dónde nace el concepto de prana. So that is like the contribution that I can give so we can understand where the concept of prana comes from. Bueno, perfecto. Entonces podemos pasar de esta manera So like this we can go to al estudio del sutra número 35. the study of the 35th sutra. Bastante interesante. Quite interesting. Es un sutra muy tántrico It's a very tantric sutra, e implica el desarrollo de muchas técnicas desde el tantra. and it implies the development of many techniques from tantra, Y es la forma como Patanjali which is the way in which Patanjali menciona mentions el logro de esa iluminación, de esa trascendencia, the achievement of that enlightenment, of that transcendence, a través de la observación de la experiencia sensorial. through observing the sensory experience, El uso de los sentidos, the use of the senses, de toda la forma como percibimos, of the entire way we perceive things, a través de los yanendriyas through the Janendriyas y los indriyas. and the Indriyas. Pues obviamente como estas mismas formas de percepción son las que generan el movimiento y la respuesta mental, And obviously how these forms of perception are the ones that generate the mental response and movement, se convierten también en vehículos o caminos precisamente para interceder o intervenir en el proceso mental mismo. they can also be used as paths or vehicles in order to intervene in the process, in the mental process. Es algo que ha dado un desarrollo hoy en día de todos estos procesos del New Age. This is something that has given the development of the new age processes nowadays. Tratando de, en el New Age, perdón, se ha tratado de llegar a esa conexión trascendente a través de los sentidos. In New Age, they have been trying to achieve these transcendent connections through the senses, Que los aromas, through the sense, que los colores, the colors, en fin, so on. que incluso de la misma visión desde el erotismo, en el tantra sexual, Even erotism, the erotic view from sexual tantra. José dice que los ángeles, pero yo no le vería la conexión aquí con el tema de los sentidos. Jose says angels, but I wouldn't Ahora, see the connection with the Cuenta, senses. José, ¿por qué los ángeles? No, Why angels? La no, porque estética como- y toda la vuelta, okay. No, porque como se supone que son objetos sensoriales, Well, since they are sensory objects, la gente mete ahí cualquier cosa, es por eso. people will put there anything. Es No un los estímulo es- visual también. No los estoy defendiendo, I am not defending them, sino que estoy precisamente con Carlos, but I am precisely agreeing with Carl. que se valen de que cualquier objeto ayuda a enfocar la mente That they use the excuse that any object will help you focus the mind, y entonces meten ahí cualquier cosa. so they get there anything. They will put anything there. Sí, ahora todo le llama meditación, Now they call everything meditation. hasta lo que genera profundos apegos, Even what generates deep attachments, o incluso cultiva la ignorancia, or even cultivates ignorance. como el tema de los ángeles. Like the topic of angels. A muchas personas no les parecerá, For many people, they might not seem they might not seem valid, pero pues por lo menos desde la visión del yoga but from the view of yoga, sucedería eso. that would happen. Bueno, el hecho es que esas percepciones Well, the thing is that those perceptions en yoga, in yoga, desde el yoga, from yoga, se usan para buscar la detención del proceso mental. are used in order to intend for the stopping of the mental process. Y tal vez el canal más importante sea el del sonido. And maybe the most important channel is the one of sound. Fíjate que yo no dije que el oído, Notice I didn't say hearing,
sino el canal que percibe el sonido. but I said the channel that perceives sound. Entonces los sonidos los podemos percibir a través de los oídos, So sounds, we can perceive them through the ears, pero también a través de nuestro sistema de interocepción, but also through our interoceptive system, nuestra piel, our skin, nuestro cuerpo en general. our body in general, Entonces, incluso a través del proceso de la respiración. even through the process of the breathing. Entonces, el camino sensorial como más usado en yoga sería el que corresponde al sonido. So the most used sensory path that corresponds to yoga would be the one of sound. Tal vez esto te va a sonar raro, Maybe this might sound weird, pero es que estamos llegando hoy en día desde la ciencia a unas comprensiones más complejas al respecto de las percepciones y por lo tanto el sistema sensorial. but the thing is that nowadays we're getting into deeper comprehensions on how it is to perceive and the sensory system. El tema de los 5 sentidos ya no es tal cual. The topic of the five senses is not so much as such. Se entiende que son varios más Nowadays we understand that we have much more senses y además que es muy difícil independizarlos. that are very difficult to put into independent Digamos categories. que entenderlos de forma aislada. Let's say to understand them by themselves, isolately. Por eso, That's en why, cuanto al sonido, in regards to ahí sound, intervienen diferentes formas de percepción sensorial. there's different forms of sensory perception that intervene. Y en este caso, And in this case, repito, el nada yoga y los mantras y el tema del sonido en general es uno de los caminos más utilizados en yoga dentro de lo que se entiende este sutra. so then I repeat, the mantra yoga and nada yoga in general, the use of sound in general, is the most used in yoga in regards to this category of sensory perceptions. Entonces aquí se involucra el sistema de los mantras, So here you have the system of the mantras involved, también el sistema del tratak, also the tratak system, que es el uso de la visión de los ojos, which is the one of using the sight, the eyes, o la concentración en formas visuales determinadas, or focusing oneself in determined forms or shapes. que pueden ser físicas, reales, That can get to be physical, real, o pueden ser mentales. or mental. Pero también se usa la meditación sobre la conciencia del tacto, But also meditation on the awareness of touch is used, del olfato, of scent, que tiene a mi modo de ver más que ver con el proceso del flujo del aire en la nariz, that to my way of seeing has to do more with the flow of air in the nose, y del gusto, el proceso del sentido del gusto. and the process of the sense of taste. Y se entiende, por ejemplo, los mudras, And well, the mudras are understood, for por ejemplo, example, los hasta mudras, que son los mudras con las manos. the mudras, the hasta mudras, which are the ones with the hands. Eso es un sistema muy complejo que cuando se refina esa percepción desde el yoga, That is a very complex system that when that perception through yoga is refined, pues se pueden conectar diferentes efectos sobre la conciencia. one can get to connect different effects on awareness, on consciousness. Por ejemplo, el Kekchari Mudra, que es el tacto de la lengua en el paladar blando. For example, the Kechari Mudra, which is the touching of the tongue with the soft palate. Y ya considero yo que para estas alturas, And I do consider that for these heights, y entonces esto va a ser muy importante para entender el proceso del Ishkakankweb Yoga, and this will get to be very important to understand the Ishkakankweb Yoga el process, sistema propioceptivo the proprioceptive y system, de interocepción, and the interoceptive system, que es el más complejo, which is the most complex one, pues implica implies que cuando hacemos asanas that when we do asanas, o movimientos conscientes or conscious movements, o los gestos de los Kaya Mudra, los mudras corporales, or the gestures of the Kaya Mudras, of the bodily gestures, es una forma de aplicación de este sutra. it's a way to apply this sutta. Por eso en esta escuela That's why in this school, hacemos asanas we do asanas, e intervenimos en las asanas a través del movimiento and we intervene in the asanas through movement para cultivar to cultivate el sistema sensorial desde la interocepción the sensory system through interoception y desde la propiocepción and from proprioception y desde el sistema del tacto and from the system of touch
que sonaría que sería solamente alrededor de la piel, that would sound like it is only around skin, pero que realmente es mucho más complejo. but that truly it is much more complex. Hoy ya sabemos que es la fascia, So nowadays we know it is fascia. sabemos cómo funciona todo el sistema de las terminaciones nerviosas. We know how all the nerve endings work. Entonces, en esta escuela profundizamos aún más. So in this school we deepen it even more. Por eso esta escuela es única. That's why this school is unique. Vamos de avanzada. We are advanced. Entonces, si antes el yoga no se fijaba en el movimiento, So if before yoga was not paying attention to movement, ahora se tiene que fijar en el movimiento. now it has to pay attention to it. Y todos los ikidrishtis que utilizamos en esta escuela And all the ikidrishtis we use in this school están basados precisamente en eso, are precisely based on that, en la propiocepción, on proprioception, en la conciencia de la sensación del cuerpo-movimiento, and the awareness of the sensation of the body in movement, desde la aplicación de diferentes visualizaciones y formas mentales en el cuerpo y desde el cuerpo. from applying different visualization and mental forms in the body and from the body. Eso hace que esta sea una nueva línea de yoga. And this makes it a new line of yoga Más adecuada a los tiempos modernos, that is more adapted and adequate for the modern era, que son más complejos that are more complex y más claros respecto de la ciencia. and clearer in regards to science. Yo solo quisiera agregar I would like to add que este sutra nos da como la razón, los argumentos that this sutra gives us the arguments para el proceso que aquí llamamos ikidrishtis. for the process that we call here ikidrishtis. Entonces, si este sutra nos explica que los sentidos son normalmente lo más propenso a la distracción, If this sutra explains to us that the senses are what is the most that has the most tendency towards distraction, precisamente lo que tiene sentido es usar esas distracciones, esas dispersiones como focos. precisely what makes sense is to use those distractions as the points of focus. O sea que los drishtis So the drishtis son vritis seleccionados are selected vrittis para encauzar la mente. to channel the mind. Yeah. Muy bien, y ahora entonces, después de este acertado a mi modo de ver comentario de José, pasemos al Sutra 36. So after this very accurate comment from Jose as my point of view, let's go to the 36 Sutra, Que habla del uso del estado o el desarrollo del estado luminoso interno, that talks about the use or the development of the inner enlightened state, que va más allá that goes farther de la pesadumbre, than heaviness, de la tristeza, diría mi gurú. than sadness, as my guru would say. En este caso corresponde al cultivo de la luz interna, In this case, it corresponds to the cultivation of the inner light, que es precisamente lo que hacemos en nuestras clases, which is precisely what we do in our classes. al principio y al final, de At the alguna be- manera, At the beginning and at the end, in some way, cuando pronunciamos el Om fijándonos en un punto radiante de luz. when we pronounce the Om, fixing our attention in a bright point of light. Lo que se busca con este principio What is intended in this principle es lograr estabilizar y controlar el flujo mental is to manage to achieve and stabilize the mental flow, control and stabilize the mental flow, a partir de encauzar la atención from channeling attention hacia una luz que se imagina o se visualiza dentro de uno mismo. towards a light that is visualized inside oneself. Usualmente, como lo mencioné ya, en el entrecejo, en Brumadia. Usually, as I mentioned it already, in the eyebrow center in Brumadia. Bueno, en esta escuela entendemos Brumadia como un pequeño espacio vacío detrás del entrecejo. Well, in this school, we understand Brumadia as a small void space behind the eyebrow center. Y ese espacio vacío lo llenamos con ese punto radiante de luz. And we fill that void space with a bright point of light. Obviamente esto es una técnica de mi gurú, Obviously, this is a technique from my guru, de Swami Satyananda, from Swami Satyananda, quien en cuya escuela, en cada clase, se utiliza este principio establecido en este sutra. in which school uses the principle that is established in this sutra.
Y bueno, también nosotros lo aplicamos en diferentes drishtis de los que usamos en esta escuela. And we also apply it in different drishtis that we use in this school. El cultivar esa luz interna The cultivating that inner light permite enganchar el flujo mental allows to hook the mental flow, y genera un proceso de purificación de la mente. and it generates a process of purification of the mind. Ese cultivo, esa manifestación de la radiancia, That cultivation or manifestation of the radiance pues genera un proceso de paz interior creates a process of inner peace y un cultivo de un estado anímico y de temperamento determinado. and the cultivation of an inner anemic state of being. Y pues hay cantidad, por lo tanto, cantidad de métodos And for- para desarrollar ese principio de la radiancia de la mente. And for the matter, you have many different techniques and methods in order to develop the radiance of the mind. Y se puede combinar, And it can be combined, por ejemplo, con el mantra for example, with mantra o con el sonido en el Nada Yoga. or with the sound in Nada Yoga. Entonces, este sutra establece un sistema muy eficiente y muy aplicable. So this sutra establishes a very efficient and applicable as a tool. Bueno, yo quisiera agregar ahí Here I would like to add que, como dice Carlos, that, as Carlos says, precisamente nos encontramos con un sutra profundamente tántrico. precisely here we encounter a deeply tantric sutra. Es bueno recordar de que los Yoga Sutras son una mezcla de diferentes perspectivas, It is good to remember that the Yoga Sutras is a compilation from different perspectives, como un tejido, like sewing a weave. a weave. Así como weaving. así como en el Sutra 33 vimos un sutra profundamente budista, Just as in the 33rd Sutra we saw a deeply Buddhist sutra, que incluso hice la broma de que prácticamente estaba escrito en Pali, that I even made the joke that it was practically written in Pali. el Sutra 36 es profundamente tántrico, The 36th Sutra, this sutra, is deeply tantric, hace alusión a una metodología muy tántrica, as it links to a very tantric methodology al tema de la visualización towards the visualization de ese espacio of that que space puede ser interpretado como vacío, como oscuro, that could be interpreted as void, as dark, pero también como vacío y luminoso. but also as dark and luminous. Normalmente se establece ese vínculo con Hidraya, con Anahata, Normally that link is established with Hidraya, with Anahata, en el contexto tántrico. in the tantric context. Ya. That's Muy bien. very good. Y de esta forma pasemos al Sutra 37, So like this, let's get to the 37th Sutra, que propone la herramienta which offers the tool, o como herramienta or as a tool, para el encauzamiento de la mente, to channel the mind, el desarrollar una mente developing a mind que tenga por objeto a aquellas personas que han logrado el desapego. that has as an object or as a goal those people who have developed detachment. Aquí en este sutra literalmente se habla de pasión. Here in this sutra, they literally talk about passion. ¿De qué se trata? What is this about? De que se cultiva en el proceso mental de forma permanente That one cultivates in the mental process permanently el pensar y abocarse the thinking and relating, y por lo tanto ser inspirado permanentemente and for the matter, being permanently inspired en una imagen by an image, principalmente basada en una persona mainly based on a person que se entienda o se crea que ha logrado ese desapego. whom is understood or believed to have achieved that detachment. Es decir, That is to say, seres o personas trascendidas. transcendent beings or persons. En este caso aquí encuadra el gurú, In this case, you would find the guru, como mi gurú Swami Satyananda, just like my guru Swami Satyananda, o el Ishtadevata. or the Ishtadevata. Aquí también se fundamenta ese principio del Ishtadevata. Here we also get the foundation for the principle of the Ishtadevata. Y pues ya aquí podemos comenzar a profundizar un poco más en ese concepto. And here we can get to deepen a little bit more on that concept. Y aquí entonces comienzan a rondar en mi mente
desde el pensamiento crítico los principios de los sesgos cognitivos. So here in my mind, the principles of the cognitive bias start to wander around. Pero no vamos a profundizar en ese tema de los sesgos, We're not going to deepen too much on the topic of the bias, sino no tanto de profundizar, pero sí hablar un poco más de la psicología humana. not so much deepening, but talking a little bit more or deeper about human psychology. Entonces este sutra puede ser al tiempo muy cuestionable So this sutra can be quite questionable at the same time, como muy loable, just as very loable. puesto que Visible? Feasible. feasible, Feasible. loable es feasible, ok, puesto que puede ser un poco peligroso, Since it can be quite dangerous, pero también muy útil. but also very useful. La idea del gurú, The idea of the guru, cuando es auténtico, when it is authentic, o corriendo el riesgo de que sea un falso gurú, or you take the risk of having a fake guru, o cuando no se tiene una mente suficientemente clara para la escogencia del Ishtadevata. or when you don't have a clear enough mind to choose the Ishtadevata. Este tema, por ejemplo, ahora hablábamos de los ángeles. This topic, well, we were just talking about the angels. Yo considero que eso es una forma de Ishtadevata. I consider that is a form of Ishtadevata. Incluso en mi proceso con el camino maya, Even in my process with the Mayan path, yo podría considerar que eso es una forma de Ishtadevata. I could consider that is a form of Ishtadevata. No mi forma, Not my form, porque yo lo manejo de otra manera. because I manage it differently. Pero digamos que otros Akihab o sacerdotes mayas, But let's say that other Akihab or Mayan si priests, es que no la gran mayoría, if not most of them, pues obviamente entienden esas energías como desde el hinduismo se entiende lo que es el Ishtadevata. obviously understand those energies as in Hinduism they understand what the Ishtadevata is. Ishtadevata es la divinidad escogida. Ishtadevata is the chosen divinity. La pregunta es desde qué criterio se escoge esa divinidad. The question is, from which criterion do you choose that divinity? Asimismo, desde dónde escoges tú tu gurú. In the same way, from where is it that you choose your guru? Bueno, se dice que el gurú te escoge a ti, Okay, it is said that the guru chooses you, pero finalmente tú aceptas o no esa escogencia. but in the end, it is you are the one that accepts or not being chosen. Entonces, insisto, So I insist, ¿desde qué criterios from which criterion? escoges tu divinidad o tu gurú? Do you choose your divinity or your guru? A ver, lo que es importante entender de este sutra What is important to understand from this sutra es que el Ishtadevata o el gurú is that the Ishtadevata or the guru contiene en sí mismo las cualidades que te inspiran contains on itself the qualities that inspire you, para seguirlos como grandes ejemplos to follow them as great examples en tu camino de encauzamiento de la mente. in your path of channeling the mind. En un principio In a principle, se vuelven obviamente grandes inspiraciones they obviously turn into great inspirations para tú lograr el desapego. in order for you to achieve a detachment. Si tu gurú logró el desapego, If your guru achieved it, pues te inspira well, it inspires you para alcanzar algo similar. to achieve something similar. Y el Ishtadevata, que es una construcción mental, And the Ishtadevata, which is a mental pues construction, obviamente es el resultado de integrar varios componentes de principios que a ti te interesan en la vida. well, obviously is the result of integrating principles that interest you in life. Finalmente todo eso se da por identificación. Finally, in the end, all of that is given through identification. Finalmente uno tiene un gurú porque se identifica con él. Finally, you have a guru because you identify with them. Y el Ishtadevata se construye a partir de la identificación con las cualidades con las cuales se ha compuesto. And the Ishtadevata is constituted by the qualities that you have made it for. O si tú escoges un Dios ya preconcebido, por ejemplo, en cualquier religión o en cualquier tradición espiritual, Or if you choose a preconceived God from any religion or any spiritual current, puedes porque te identificas well, it's because you identify with it, con esas cualidades que lo componen. with the qualities that make up for it. Eso quiere decir que finalmente ya esas cualidades o por lo menos esos intereses están en ti. That means that those qualities, or at least those interests, are already in you. Y finalmente el gurú y el Ishtadevata se vuelven como anclas a través de las cuales tú fijas tu proceso mental. And in the end, the Ishtadevata and the Guru become like
anchors through which you fix your mental process. Y a mí me parece que es una buena estrategia. And to me it seems like a good strategy. Bueno, son sesgos, sí, es una estrategia hecha de sesgos, Well, yeah, those are biases, and it is a strategy made of biases. pero es una buena estrategia But it is a good strategy para que tu mente se enganche, for your mind to be hooked, siendo que la mente fluctúa tanto, being that the mind fluctuates pues so much. habría la tendencia a estar saltando de una cosa a otra. There will be a tendency to be jumping from one thing to another. Y eso lo que genera es más agobio, And what that creates is more overwhelmness, menos equilibrio interior. less inner balance. Entonces está bueno para muchas personas tener ese gurú y ese Ishtadevata. So it is very good for many people to have that guru or that Ishtadevata. Pero es muy importante la calidad. But it is very important to keep in mind the quality. Y como aquí en esta escuela siempre estamos enseñando tanto el pensamiento crítico, And since in this school we are always trying to teach critical thinking, es importante que medites, reflexiones y disiernas it is important that you meditate, reflect, and discern al respecto de las cualidades que tiene tu gurú y o tu Ishtadevata. in regards to the quality that your guru or your Ishtadevata has. Considero que eso siempre debe estar sometido I consider that that has to be always put up a cuestionamiento. to questioning Todo el tiempo, all the time. cuestionarte. Questioning. Y bueno, claro, algunos que no tienen una mente tan clara, pues les puede causar inseguridad. And well, those who don't have such a clear mind, well, can get insecurity. Para esas personas tendrán que Insecure. aplicar, para esas personas tendrán que aplicar una fe ciega. They will get insecure. Those people would have to apply blind faith. Para personas como yo, For people like me, que yo cuestiono todo permanentemente, that I question everything permanently, pues obviamente la fe va implícita, obviously faith is implicit, pero no es ciega. but it's not blind. Siempre encontraremos soluciones, We will always find solutions, porque precisamente because precisely una de las formas del desapego one of the forms of detachment es la entrega, is surrender. y en ese caso también el karuna, And in that case, well, karuna as well, que implica la compasión which implies compassion y la aceptación. and acceptance. Compasión, entrega y aceptación hacen parte de lo mismo. Compassion, surrender, and acceptance are part of the same. Para volver a repetir, son partes integrantes del bhakti, To repeat it, they are integral parts of bhakti. y es una forma de asumir el Ishvara Pranidhana And it is a way to assume the Ishvara Pranidhana sin tener que pensar en un Dios, without having to think about a sin God, tener que requerir ni depender de un Dios. without having to require or depending on a God. Por eso uno, siendo ateo, también puede ser muy sublime y muy trascendente a nivel espiritual. That is why, also by being an atheist, you can get to be very sublime and transcended at a spiritual level. De hecho, el desapego se da mejor cuando se es ateo. In fact, detachment is given in a better way when you're an O atheist. por lo menos tal vez así lo quisiera pensar yo, Or at least that's how I would like to think about it. porque puede ser un sesgo Because- confirmatorio. Because it could also be a confirmation bias. ¿Entiendes cómo lo manejo yo? You understand how I manage it? Acabo de cuestionar I just questioned mi propia forma de asumirme en el ateísmo, my own way of assuming myself in atheism. pero como yo me entrego But since I surrender a partir de acciones lo más puras posible from the purest actions possible, y acepto el karma que deviene de ello, and I accept the karma that comes from it, vivo en desapego I live in y detachment, por lo tanto en menor sufrimiento and for the matter, less suffering, y con más espacio para estar en una actitud trascendente que es la que define o describe el Ishvara Pranidhana. and with greater space to have a more transcended mind that is described by the Ishvara Pradinatna. Entonces vivo en un estado, digamos, más místico, por decirlo así. So then I live in a more mystical kind of state, Yo no sé to say si it like this. esa palabra no me gusta mucho, I don't like that word that much, pero digámoslo de esa forma. but let's say it like that. Entonces, Then, bueno, aquí abro un paréntesis. so here I'll open a parenthesis. Pero es que los grandes gurús hablan de que uno no debe hablar de uno mismo. Oh, but the great guru says that you should not talk about yourself. Sí, es cierto, Yes, it's true, pero estamos en otras épocas. but we are in other times.
Hoy en día el Nowadays, proceso es de expresión individual the process is of individual expression. y yo personalmente considero And I personally consider que eso es adecuado. that is adequate. Es un poco hipócrita It's a kind of hablar hypocrite en tercera persona to talk in third person, porque finalmente uno no habla de lo que no, con lo que no se identifica. because in the end you don't talk about what you don't identify yourself with. Entonces cuando los grandes maestros están hablando en tercera persona, So when the great masters are speaking in third person, en una buena parte están hablando de la forma como ellos entienden las cosas. in great ways they are talking about how they understand Y things. finalmente las han entendido desde la experiencia que han tenido respecto de ellas. And finally they have they understood them from the experience that they have had from them. Entonces están hablando de ellos, pero en tercera persona. So they are talking about themselves but in third person. Okay. Y por eso digo que es un poco hipócrita. That's why I say it is kind of hypocrite. Entonces estoy hablando de mí So I'm talking about myself y de la forma como yo entiendo ese Ishvara Pranidhana and the way in which I understand that Ishvara Pranidhana y la visión precisamente que asumo al respecto del Ishtadevata y el Guru. and the vision that I assume precisely in regards to the Ishtadevata and the Guru. Entonces puntualizo, So I will highlight debes revisar la calidad de las cualidades con las cuales te identificas. you must check the quality of the qualities. You must check the quality of the attitudes and attributes that you identify yourself with Y con las cuales pues obviamente escoges tu Ishtadevata and through which you obviously choose your Ishtadevata o tu Guru. or your Guru O esa persona que en general or that person that in general es tu inspiración is your inspiration porque han logrado el desapego, because they have achieved detachment, el soltar o superar las pasiones. the releasing or overcoming passions. No, yo considero que ya este tema estuvo muy bien explicado en el Sutra 1.23. I consider that this topic was very well exposed in the 1.23rd Sutra. Entonces, pues nada, el que quiera ampliar el tema, pues mi invitación sería que oyera ese podcast. So the one that would like to widen on this topic, my invitation would be to hear this podcast. Bueno, de esta forma vamos cerrando este podcast. Very good, and like this we close this podcast. Ya casi vamos a terminar el libro primero, We're almost done with the first book, o por lo menos eso creemos. or at least we think so. Nos vemos en la próxima. See you next time. Perdón, nos escuchamos en la próxima. Let's listen to each other next time. Chao. Bye.